Entonces, ahora sí les doy la bienvenida a todos, ¿cierto? A la clase de cálculo en varias variables. Recuerden que todavía tenemos un retraso, estamos viviendo la semana 10 en la facultad, pero nosotros estamos haciendo clases todavía de la semana 8, segunda clase de la semana 8. Tenemos 4 clases de retraso que las vamos a empezar a recuperar y mi propuesta es que hagamos al menos una clase por semana y las hagamos los días viernes a las 4. Así que piénsenlo de aquí al final de la clase y reconversamos. La idea sería comenzar mañana a las 4 con una clase adicional. Bien en coordinador y vi que ese era el horario que tenían libres todos. Así que por eso puse ese horario. Ya, veamos en qué estábamos. Estábamos demostrando un teorema bien importante. El teorema que es la generalización a varias variables del teorema del valor medio de primer año. Ya vimos que si el conjunto de llegada era R, el teorema se generaliza bastante fácil y uno dice que existe un punto intermedio tal que f de b menos f de a es igual al diferencial en alguna parte evaluado en la dirección b menos a. Eso de ahí ni que hablar. Si tomaban normas salía esto de aquí también. Ahora, si el conjunto de llegada no es R, y no piensen en dimensión infinita, sino que piensen en R2, R3, Rn, el teorema del valor medio original deja de ser cierto. Les mostré en la clase pasada un contraejemplo. Y en ese caso hay que pasar a este otro teorema llamado teorema de los incrementos finitos, que no establece una igualdad. El teorema del valor medio dice f de b menos f de a es igual a la derivada evaluada en b menos a. No, aquí no es una igualdad. Entonces lo que uno hace es toma la norma de esa diferencia y dice que ese es el incremento. Ese incremento es menor o igual que b menos a. Ahí está la norma de b menos a. Y eso multiplicado por una constante. Esa constante no es la derivada. Esa constante es alguna constante que acota superiormente al diferencial en todo el intervalo a, b. Si el diferencial es una función que para cada x se puede acotar por una constante L en todo el intervalo A, B. Recuerden que el intervalo A, B eran todos los puntos que unían en el punto A con el punto B. Eso es un intervalo en un espacio general. Entonces ahí se cumplía este teorema de los incrementos finitos. Ya estábamos comenzando la demostración. De hecho, habíamos avanzado bastante, pero no terminamos y nos falta la parte más crucial. ¿Cierto? Habíamos dicho primero, supongamos que esto es falso. Para demostrar que eso es verdadero, por supuesto, uno puede hacerlo por el absurdo de suponer que eso es falso. Es decir, suponer que aquí la desigualdad es al revés. Ahora, aquí no existe, no hay para todo, así que no hay que negar ningún cuantificador. Simplemente hay que demostrar esa desigualdad. Suponer que eso es falso significa suponer que la desigualdad es al revés cierta, mayor estricto. Entonces, bueno, se nos ocurrió pasar el L del otro lado y decir que vamos a suponer que eso es mayor estricto que 0, pero como es muy sutil la demostración, en realidad a ese número le vamos a poner un nombre, le pusimos el nombre K, y vamos a decir, bueno, que ese número K es estrictamente positivo. Ese K va a aparecer en la contradicción, porque en buenas cuentas lo que vamos a demostrar es que esto de aquí es, si esto es cierto, vamos a demostrar que este diferencial en alguna parte es mayor o igual que L más K. Entonces, como el diferencial era acotado por L, ahí vamos a formar nuestra contradicción, vamos a llegar ahí. Ahora, si ustedes solo usan que eso es positivo y pasan a la contradicción, lo que se logra demostrar es un poquito menos. Uno logra demostrar que existe un punto donde este diferencial es mayor o igual que L. Y si ustedes demuestran que existe un punto donde el diferencial en norma es mayor o igual que L, eso no es una contradicción. Porque perfectamente el diferencial, ahí dice el menor igual a L, perfectamente el diferencial podría ser igual a L en algún punto y no habría tal contradicción. Entonces, la contradicción es más sutil. Por eso vamos a usar esa constante K en toda nuestra demostración. La vamos a cargar hasta el final. No solo vamos a decir que eso es positivo, sino que vamos a decir que eso vale algo estrictamente positivo. Y ese algo se llama K. Ya. El método para hacer la demostración era, les había contado, una especie de generalización del método de Bolzano. Ahora, no sé cómo lo vieron en el semestre pasado, a mí me gusta hablar de Bolzano, no como el teorema de Bolzano-Weierstrass, ese de que las sucesiones tienen subsucesiones convergentes, sino que hablar de Bolzano aparte como un método que sirve para resolver muchos problemas. Por ejemplo, demostrar el teorema de Bolzano-Weierstrass. Por ejemplo, demostrar el teorema del valor intermedio.
cuando uno demuestra que si f de a negativo y f de b positivo, uno puede utilizar el método de Bolzano para encontrar un punto donde la función vale 0. Es el mismo método, tomar el intervalo completo, dividirlo por la mitad y elegir una de las dos partes. Tomar la parte elegida, dividirla por la mitad y elegir una de las dos partes. Y así hasta el infinito. Pero lo que cambia de ejercicio en ejercicio, de Bolzano-Weierstrass, de teorema por el intermedio o incrementos finitos, es la forma en la cual uno elige la mitad de la izquierda o la mitad de la derecha. Aquí vamos a usar ese método. Entonces ya habíamos comenzado. Habíamos dicho, tenemos un intervalo A, B, donde esta desigualdad es cierta. F de B menos F de A, F final menos F inicial, punto final menos punto inicial. Obviamente, en el método Bolzano, al intervalo A, B, al A lo llamo A sub 0, al B lo llamo B sub 0. Y lo que voy a hacer es ahora definir A sub 1, B sub 1, A sub 2, B sub 2, A sub 3, B sub 3, y así una sucesión de intervalos que se vayan achicando. Con la idea de Bolzano. ¿Se acuerdan de la idea de Bolzano? Espera. Ya, entonces primero, tome el punto medio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Elegir el intervalo de la derecha o el de la izquierda. Bueno, de hecho, en un espacio de ustedes no tiene sentido derecha e izquierda. Solamente en mi dibujo, que aquí puse el A por la izquierda y el B por la derecha. Pero lo puse chueco, ¿se fijan? Entonces, tomo ese intervalo o ese otro. Bueno, entonces lo que hago es evalúo esta misma expresión para los dos subintervalos que acabo de formar. ¿Ah? Sabiendo que, bueno, de hecho aquí, B menos M, esto es la mitad de B menos A. B menos M, ese trocito tiene largo la mitad de B menos A. Este otro de aquí también es la mitad de B menos A. Pero esta parte de aquí es la que no sé bien cuánto vale y no sé cuánto vale. Así que no sé en principio cuánto vale esa diferencia y esta otra para cada mitad de mi intervalo total. Ahora, lo que sí yo sé es que si estas cosas las sumo, si hago la sumatoria, que voy a hacer ahí sumo el de arriba con el de abajo, entonces aquí me queda L veces B menos A. Porque esto es la mitad, esa es la mitad, sumando mitad más mitad, B menos A. Y acá me queda un número que es más grande que f de b menos f de a. Porque f de b menos f de a, voy a escribir aquí, f de b menos f de a, eso por típico truco de desigualdad triangular es lo mismo que f de b menos f de m, uno inserta el f de m, más f de m menos f de a. Y eso es, por desigualdad triangular, menor o igual que f de b menos f de m más f de m menos f de a. ¿Se fijan? Esa es la desigualdad triangular normal, de siempre. Y resulta que este número de aquí sale cuando yo hago la suma de lo de arriba con lo de abajo. Entonces digo, sumo lo de arriba con lo de abajo, da algo. Sumo lo de arriba con lo de abajo, da eso. Aquí da una expresión que no voy a escribir, pero esa expresión es mayor o igual a esa es mayor o igual, hago la suma. Esto de aquí es igual. Esto es mayor o igual que f de b menos f de a. F de b menos f de a. Aquí f de b menos f de a. Suma que yo sabía que valía k. Entonces digo, ese sumando, no sé cuánto vale, este 8, no sé cuánto vale, pero la suma de los dos es mayor o igual que k. Y si la suma es mayor o igual que k, ¿cuál es la conclusión? Creo que eso lo habíamos dicho antes de terminar la clase pasada. La conclusión es que si la suma es mayor o igual que k, significa que alguno de ellos, incluso también es posible que los dos, pero alguno de ellos tiene que tener valor. Una de estas dos cosas tiene que ser, una de ellas, esa o la otra, no sé cuál de las dos, una de las dos tiene que ser, ¿te acuerdan? Una de las dos tiene que ser, claro, si la suma es k, no sé, entiende lo siguiente, si tengo dos números que suman 8, yo digo, si dos números suman 8, entonces alguno de los dos tiene que ser mayor o igual que, bueno, que 0 por cierto, pero mejor que 0. Alguno de los dos tiene que ser mayor o igual que, no que 8, esa cuestión es falsa. No, si la suma es 8, alguno de los dos tiene que ser mayor o igual que 4. ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, se demuestra por contradicción. Dicen, si el primer sumando fuera menor que 4, si el segundo sumando fuera menor que 4, si ambos son menores estrictos que 4, ¿cómo tiene que ser la suma? Esa es una propiedad conocida. Si dos números son menores que 4, ¿cómo es la suma? Menor estricta que 8. Y es contradicción porque habíamos supuesto que la suma era 8. Entonces no es posible que los dos sean simultáneamente menor estricto. Significa que alguno de ellos tiene que ser, lo contrario, mayor o igual que 4.
Puede ser 6 y 2 suman 8. Ahí hay uno que es mayor o igual. Pueden ser 1 y 7, 8. El caso extremo, 4 y 4. Los dos mayores iguales que 4. Pero yo siempre puedo asegurar que uno de los dos tiene que ser mayor o igual que 4. Aquí la suma es K. Y si la suma es K, alguno de ellos tiene que ser mayor o igual que K medios. K medios, ¿cierto? No puedo decir mayor o igual que K, pero sí te puedo decir que es mayor o igual que K medios. Si tú me dices que es mayor o igual que 0, está bien, pero voy a perder la constante K. Y la constante K yo la quiero reservar hasta el final porque quiero llegar a una contradicción por acá, donde voy a encontrar que el diferencial es mayor o igual que L más K, K medios, K cuartos. Cualquiera de esas me sirve. Pero si tú demuestras que el diferencial es mayor o igual que L, eso no es contradicción. Entonces la constante K, ojo, la quiero conservar hasta el final. Por lo tanto aquí digo, si la suma es K, esta de aquí, alguno de ellos suma mayor o igual que K medios. Ahora, ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Podemos tomar cualquiera siempre. No sabemos, ¿cierto? Ahora, si uno quiere formar una función, un criterio de búsqueda absoluto, lo que uno tiene que hacer es hacer lo siguiente. Siempre avanzan de arriba hacia abajo, y dicen, miro ese. Si ese es mayor o igual que K, me quedo con ese intervalo. Si ese no es mayor o igual que K, me quedo con el segundo. Entonces siempre elijo el primero que sea mayor o igual que K. Los busco. Busco el primero. ¿Me sirves? Sí. Me quedo con ese. ¿Me sirves? No. Me cambio al siguiente. Ahora, lo que sí sé es que alguno de los dos me va a servir. Ya ese lo llamo el intervalo A1, B1. Entonces, A1, B1 es el intervalo, no sé cuál de los dos. Aquí lo voy a dibujar si quieren. Aquí, A1, B1. Pero podría ser el otro. Podría ser el otro, no sé bien cuál de los dos. A1, B1 es el primero de esos intervalos donde se cumple que norma de f de B1, este va a ser B1, o ese, menos f de A1, menos L veces B1 menos A1. B1 menos A1, B1 menos A1. Esa cosa mayor o igual que K medios. Listo, ahí tengo mi primer intervalo. ¿Qué hago después? Se repite lo mismo. Repito exactamente la misma cosa. Tomo ahora el punto medio M1 entre A1 y B1. Calculo esa misma fórmula en el primer intervalo, esa misma fórmula en el segundo intervalo. Ahora hago la misma cosa a la suma y me demuestro que esa suma es mayor o igual que esta. Entonces, como esta es mayor o igual que K medios, puedo decir que rápidamente voy a formar un intervalo A2, B2, donde voy a tener que norma de f de B2 menos f de A2 menos L veces B2 menos A2, esa cosa mayor o igual que, ¿qué va a quedar en la mitad? El total es K medios, entonces esa más esa suman algo mayor o igual que K medios, significa que alguno de ellos tiene que ser mayor o igual que K cuartos, K cuartos. Y ojo, cosa importante, la norma B1 menos A1 era igual a el largo total, B menos A medios. Aquí el largo de este intervalito B2 menos A2, la norma de B2 menos A2 es el largo total, B menos A, dividido por tenía el largo total, lo dividí por la mitad, quedó un medio, lo dividí por la mitad, el largo de cada trocito es el largo total dividido por 4. Entonces, ojo que esa de ahí y esa de ahí van siendo siempre los mismos. Entonces, bueno, se entiende que voy a seguir con ese proceso infinitas veces o muchas veces y al final voy a generar una sucesión de intervalos encajonados donde voy a tener el intervalo A sub n, B sub n, aquí metido en alguna parte del intervalo AB, tal que van a cumplir la norma f de B sub n menos f de A sub n, norma menos L veces B sub n menos A sub n mayor o igual que K partido por partido por 2 al n. se fijan, siempre voy dividiendo por 2. Aquí era 2, después es 4, después voy a dividir por 2. O sea, aquí era 2, 2 por 2, 2 por 2 por 2. O sea, al final va a quedar 2 elevado a la n, ¿cierto? 2 al cuadrado, 2 a la potencia 1. Cuando llega al enésimo voy a tener esa cosa mayor o igual que 2 a la n, donde el largo del intervalo Bn a n
es el largo original, b menos a, dividido también por 2 elevado a la n. Los intervalos se van reduciendo siempre a la mitad, a la mitad, a la mitad, así hasta el infinito, y por lo tanto van a estar siempre de esa forma. ¿Les parece? Voy a picotear un poco este computador que... Ahí. No sé, ¿cómo le llega la imagen? Parece que hay un pequeño problema con las imágenes. Voy a hacer lo siguiente, le voy a hacer un F5 a cada una de mis pantallas Jitsi para que se mejore la imagen, ¿no? F5, porque estoy viendo en el computador que recibe que la imagen se recibe un poquito mal. Así que ya ahí pongo volumen, porque me quedo inmediatamente sin audio y sin video. El video falta ahí. Ya, ahí volví. Y espero que se haya mejorado la resolución. ¿Se mejoró? ¿O lo veían igual de mal o igual de bien? Supongamos que se mejora un poco. Es mayor o igual que antes, o a lo mejor, o ni siquiera. Ya, entonces, pregunta, ¿qué pasa con las sucesiones AN y BN? Esas son cosas importantes. ¿Dónde se mueven esas sucesiones? Bueno, en este trazo se van acercando. Esta distancia, la distancia entre AN y BN, es cada vez más chica, la distancia tiende a 0. Entonces rápidamente uno se convence que esas sucesiones... y además, si ustedes avanzan con n, por ejemplo, toman m mayor que n, el b sub m y el a sub m, todos esos van a estar dentro del intervalo formado por ANBN, porque cada vez me voy metiendo dentro del intervalo anterior. ¿Se fijan? Siempre tomo el intervalo, me meto dentro del intervalo, dentro del intervalo. Cuando avanzo con mis índices, los índices más grandes van a ser puntos que van a estar dentro del intervalo. Entonces, la sucesión completa a partir de n va a estar dentro del intervalo. Y si el intervalo tiene largo tremendamente chico, ¿cómo son las sucesiones AN y BN entonces? ¿Cómo son las sucesiones AN y BN? De Cauchy. Claro, hay dos palabras que se están peleando. ¿Cuál viene primero? Si las distancias se van acortando, si las sucesiones se están metiendo cada vez más dentro de la anterior, y esta distancia se puede hacer tan chica como yo quiera, esta se puede hacer más chica que epsilon, entonces la distancia entre AN y AM, la distancia entre BN y BM, también va a ser como... La distancia entre AN y BM va a ser chica, siempre y cuando n sea suficientemente grande, entre a sub n y a sub m, entre b sub n y b sub m, porque entre b sub n y a sub n la distancia es tan chica como yo quiera. Si la distancia entre a sub n y a sub m es tan chica como yo quiera, para todo m mayor que n, si la distancia entre b sub n y b sub m es tan chica como yo quiera, para todo m mayor o igual que n, ¿cuál es el concepto que está detrás? ¿Es el de la convergencia o es el de Cauchy? Si la distancia entre AN y AM, esa distancia es tan chica como yo quiera, entre BN y BM es tan chica como yo quiera, ¿qué es eso? ¿Convergencia o Cauchy? Cauchy. Eso es justamente Cauchy, porque en convergencia tiene que haber un límite. Cuando ustedes hablan de convergencia tienen que decir la distancia entre AN y el límite, la distancia entre BN y su límite. No, aquí es la distancia entre AN y AM, entre BN y BM. Entonces, distancia entre términos de la misma sucesión. Eso se llama... Ser de Cauchy. Ser de Cauchy. Ambas sucesiones son de Cauchy. AN y BM son de Cauchy. ¿Y si son de Cauchy? ¿Qué puedo decir si son de Cauchy? Y ahora paso siguiente. Si son de Cauchy, entonces... Convergen por estar en el espacio de Banach. Convergen porque mi espacio es de Banach. ¿Pero era de Banach en el enunciado del espacio? ¿Dónde vienen estas? Esta era una función f que tenía por dominio A, subconjunto de E, a valores en f. ¿Qué dato dijimos sobre E? Dijimos que E era un espacio de Banach.
Miren, porque el enunciado lo escribimos en la clase pasada. ¿Cuál era nuestro enunciado? Bueno, ahí ustedes pueden simplificar un poco el enunciado. Podrían decir, bueno, si E me dijeran que es un espacio de Banach, estoy indicto porque toda sucesión de Cauchy converge en un espacio de Banach. Pero en el teorema se decía en el enunciado que E era espacio de Banach. ¿Qué dice el enunciado? ¿Qué diferenciable? O sea, que no dice nada sobre en particular, dice que las funciones diferenciables de en F. Punto. Bueno, E y F espacios vectoriales normados, estamos trabajando con normas, pero nunca dijimos que E era un espacio de Banach. O sea, E puede ser un espacio vectorial normado muy elemental, no necesariamente Banach. Y si no es Banach, ¿qué le pasa a estas sucesiones de Cauchy? ¿Son convergentes si no es Banach? no siempre. No necesariamente, pero aquí ocurre una magia. Porque estas sucesiones no son cualquier sucesión de Cauchy. ¿Dónde viven estas sucesiones de Cauchy? ¿Dónde viven? En esta cosa. ¿Qué es esta cosa de aquí? Esto que dibujé aquí es una recta. Es una recta trazada en un espacio vectorial normado. Y si es una recta trazada en un espacio vectorial normado, es verdad que las sucesiones de Cauchy por acá, por afuera, voy a dibujar aquí una sucesión de Cauchy, es cierto que esas sucesiones de Cauchy podrían no converger. Podrían no converger, sucesiones de Cauchy trazadas por fuera. Pero esta es una sucesión de Cauchy, no en cualquier parte, es en una recta. Y resulta que la recta es un no es un subespacio porque no pasa por el origen, pero bueno, se puede, salvo una traslación, es como un subespacio de dimensión 1, es una recta. Y en dimensión 1, las sucesiones de Cauchy, esas sí que son convergentes porque R es un Banach. Entonces aquí la magia no es que el espacio E sea un espacio de Banach. La magia es que nuestra sucesión vive en una cosa de dimensión finita. De hecho, se lo puedo escribir, no sé dónde hay espacio, aquí. Les puedo decir que sigo viendo mal la imagen. ¿Cómo la ven ustedes? Bien. Entonces, el problema es que si mato esa... tengo otro truco. Voy a poner pantalla 2. Después voy a volver a la pantalla 1, a la pantalla 3, a la 3, y a lo mejor ahí se me arregla la imagen. Ese es el otro truco, cambiarse de visual. Entonces, voy a borrar acá arriba. Como son sucesiones en una recta, cada término a sub n es de la forma a más lambda n b menos a, porque estamos en una recta. ¿Profe? ¿Sí? Cuénteme. ¿No se podría decir que tienen un punto de acumulación? ¿Tienen punto de acumulación? No. O sea, el problema es que cuando uno no está en un espacio de Banach, como en los racionales, por ejemplo, las soluciones racionales que quieren converger a raíz de 2, su punto de acumulación no existe. Esa es la diferencia entre espacio vectorial normado y espacio de Banach. En que estas sucesiones de Cauchy en los de Banach sí que tienen alguien en el centro. ¿Se acuerdan? Yo donde dibujé mis sucesiones de Cauchy, les dije, las sucesiones de Cauchy yo me las imagino como una de esas galaxias en espiral. Y la pregunta es si ahí en el centro hay o no hay alguien. O sea, algo así como si al final del arco iris está o no ese enanito verde. Entonces, se van al final del arco iris, ¿hay ahí un enanito verde? Las sucesiones de Cauchy son esas que se acercan y se acercan y se acercan y se acercan, y la pregunta es, ¿ahí en el centro hay alguien? Bueno, si ustedes hacen eso con los racionales y se acercan a raíz de 2, la respuesta es, ahí en el centro no hay nadie. Esas son las sucesiones de Cauchy que no convergen. Cuando el espacio de Banach, entonces ahí adentro siempre hay alguien. Ahí voy a pintar un puntito negro. Mis sucesiones de Cauchy se acercan a alguien. Hay enanito verde al final del arco iris. Ahora aquí este espacio no es de Banach. Entonces aquí mi demostración, se termina, es de Cauchy. Hasta ahí nomás llego. Pero es un caso muy especial. Bueno, podría salvar la situación diciendo, les voy a poner como condición que el espacio sea de Banach y tener un teorema de los incrementos finitos solamente para los Banach. Rn es Banach, R es Banach, y podría decir tengo un super teorema. Pero dado que hemos hecho todo esto, o sea, hemos hemos calentado la cabeza con estas cosas, no vamos a quitar esa hipótesis. O sea, no vamos a agregar una hipótesis extra. No es necesario que sea Banach, porque mi sucesión se mueve a lo largo de una recta. Y en realidad mi sucesión al moverse a lo largo de la recta depende solamente de un número real.
¿Se fijan? La idea es a qué distancia estoy del punto A simplemente. La única variable lambda me dice a qué distancia estoy de A. Si lambda igual 0 estoy en A, si lambda igual 1 estoy en B. O sea, solamente la pregunta es a qué distancia estoy del origen y esta sucesión vive en R. Entonces, si la A sub n es de Cauchy, esta es de Cauchy. Y si esa es de Cauchy en R, converge en R. Y si la lambda n converge, le toman el límite a esta expresión y obtienen que la A sub n converge. Entonces, aquí deduzco que la AN y la BN son de Cauchy. Ojo, el argumento no es decir que ese espacio es de Banach. El argumento es decir, son de Cauchy en una recta, en un trazo. Son sucesiones de Cauchy en el intervalo A, B, que es de, voy a poner aquí entre paréntesis, dimensión 1. Si le quieren poner dimensión a ese trazo, eso es, la traslación es A más un espacio de dimensión 1. Y como es un espacio de dimensión 1, metido dentro de una cosa más gigante, no importa, en ese espacio de dimensión 1, las sucesiones de Cauchy son convergentes. Las que no son convergentes son las que no se mueven a lo largo de la recta, las que se mueven, las que vienen por la recta y saltan hacia afuera, saltan hacia acá, esas podrían no converger, pero las que están ordenaditas sobre la recta están obligadas a moverse porque una recta es como R. ¿Ya? Entonces, cuéntame. Sí, sí. Entonces, ¿sería que en el intervalo AB uno puede ser como un homomorfismo a R? El intervalo A, B es isomorfo a R, ahí está el isomorfismo. No a R, sino que es isomorfo al intervalo 0,1. Ah, ya. ¿Cierto? Pero topológicamente, o sea, desde el punto de vista de la convergencia, desde el punto de vista de las sucesiones de Cauchy, desde el punto de vista de las normas, es como la misma cosa que R, ¿cierto? O sea, ¿cierto? Esto de aquí es totalmente isomorfo al intervalo cerrado 0,1. 0 es lambda igual 0, el punto A. 1 es el punto B. Y todos los que están entre 0 y 1 generan los puntos entre A y B. El intervalo A, B tiene dimensión 1. Las sucesiones de Cauchy en el intervalo A, B son convergentes. Así que puedo decir perfectamente que existe el límite de la A sub n. Existe el límite de la B sub n. Pero como A sub n menos B sub n, ¿cuánto tiende A sub n menos B sub n? Por aquí lo tengo. Como A sub n menos B sub n tiende A sub n menos B sub n tiende a 0, entonces la A sub n y la B sub n tienen ambas límites el mismo. Entonces existe el límite, bueno, lo voy a llamar W, un punto del intervalo A, B, tal que la sucesión A sub n converge a W y tal que la B sub n también converge al mismo W. O sea, por ser de Cauchy en dimensión 1 convergen, pero como la diferencia tiende a 0, convergen a lo mismo. Ya, entonces si convergen a lo mismo, voy a tomar esta desigualdad y esta desigualdad la voy a escribir con diferenciales. A esa desigualdad la voy a escribir con diferenciales. La función es diferenciable en intervalo B, entonces es diferenciable en W. Ojo, que no me sirve escribir esta de aquí con diferenciales. Podría hacerlo con diferenciales también. Decir que f de b es igual a f de a más el diferencial. ¿De acuerdo ustedes que diferencial significa f de x igual f de y más diferencial de f en el punto y aplicado a la dirección x menos y más o chica de x menos y? Les cambié todas las letras. Pero eso significa ser diferencial. ¿Ah? Eso significa diferencial. Este es el punto A en el cual calculo la derivada. Esto es cuánto me estoy moviendo, el h, que va aquí. Y así obtengo aquí el punto A más h. O sea, puedo decir f de x se escribe en términos de f de y, como eso. O sea, f de x menos f de y, puedo decir siempre, cuando una función es diferenciable, f de x menos f de y, siempre vale el diferencial de la función f en y aplicado a la dirección x menos y más o chica de x menos y. Eso siempre. Pero eso no lo voy a aplicar aquí, porque si lo aplicara aquí, ¿qué me quedaría? Esta recta igual al diferencial ¿dónde? Esa recta igual al diferencial ¿dónde? En la sub n. ¿Cierto? O sea, si lo hiciera con x e y igual bn y an y escribiera ahí diciendo que la función es diferenciable y tratar de usar eso, me quedaría el diferencial en an. Y el diferencial en an es un poquito horrible porque no tengo nociones sobre la convergencia del diferencial en an. Yo sé que la an converge a w, pero no sé qué pasa con el diferencial en an, si eso converge o no converge al diferencial en w. Entonces ahí quedó complicado.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Truco. Es decir, como la AN converge a W, como la BN converge a W, aquí voy a hacer un ni quita ni puni y voy a meter el F de W. Voy a escribir ahí el F de W. Voy a decir que esa cosa es norma de F de BN menos F de W. ¿La ven? Más F de W menos F de AN. En esa expresión, ahí. Ya, y después dice menos, cierre norma, menos L veces la norma de Bn menos An. La norma de Bn menos An la voy a escribir al tiro como la norma de B menos A partido por 2 elevado a la n. Y voy a decir que eso es mayor o igual que K partido por 2 elevado a la n. Escribí la misma expresión. ¿Qué es lo que hice? ¿Vieron lo que hice en el camino? ¿Qué fue lo único que agregué? Voy a usar este lápiz que escribí poquito. Lo que agregué fue el liquita y pone ¿cuánto? F de W. ¿Por qué razón? Porque ahora voy a decir que mi función es diferenciable en F de W. Es diferenciable en W. Bueno, es diferenciable en todas partes. Y ese punto me va a quedar fijo. Para todo el razonamiento que sirve, ese punto no se mueve más. El que se mueve es AN. El que se mueve es BN. Entonces, ya, esto lo puedo borrar. Esto lo puedo borrar completamente. Entonces, miren, lo que voy a hacer ahí es decir que F de Bn menos F de W, voy a decir que eso es lo mismo que el diferencial de F. Este es el que escribí a poquito. F de Bn menos F de W es el diferencial de la función F en el punto W. En el punto W, que es el que queda fijo, y eso aplicado en la dirección la dirección Bn menos W, los argumentos. ¿Cuánto vale el H? Para pasar de W a Bn, yo digo, Bn es igual a W más H. ¿Cuánto vale el H? Bn menos W, ¿cierto? Esos calculitos son más o menos rápidos, pero hay que entender que esta es una dirección. Entonces la dirección, ¿cuál me dijeron? Ya se me olvidó. La dirección era Bn menos W. Bn menos W. Más O chica. ¿O chica de cuánto? O chica. El O chica es fácil, porque el O chica es de la misma magnitud que la dirección. Es O chica de Bn menos W. ¿Qué significa O chica de Bn menos W? Significa que esa cosa tiende a 0, y si ustedes la dividen por la norma de Bn menos W, esa cosa sigue tendiendo a 0. ¿Les parece? Eso significa O chica de Bn menos W. Listo, con esto de aquí estamos perfectos. Ahora este de acá. Ojo que ahí uno se puede enredar. ¿Diferencial dónde? Eso también es el diferencial dónde. Puede ser menos diferencial. Claro, si uno lo hace así directo, ¿cierto? Le quedaría el diferencial en AN, cosa que es horrible porque no quiero que el diferencial me quede en un punto variable. Entonces, bueno, lo que hay que hacer primero es sacar un signo menos fuera y dar vuelta a esta recta, ¿cierto? Es decir, que eso es menos, entonces voy a poner aquí menos paréntesis, y aquí mirad que dice menos paréntesis F de AN menos F de W. Y cuando lo escribo así, ahora sí, diferencial ¿dónde? Eso es diferencial ¿dónde? En W. Aplicado a la dirección. ¿Cuál dirección? AN menos W. AN menos W. Más O chica de AN menos W. Perfecto. Cosa que tiende a 0 cuando... Ya, perfecto. Cierro la norma y a eso le resto menos L, B menos A partido por 2 a la n, todo lo demás es llegar y copiar lo mismo, mayor o igual que K partido por 2 elevado a la n. Ya, todo el trabajo está aquí adentro de la norma, donde introdujimos los diferenciales. Ya, ahora quiero juntar los dos diferenciales. Junta los dos diferenciales. ¿Qué pasa si junto los dos diferenciales? Eso es lo mismo que, esa cosa es equivalente a, todo esto es equivalente, la desigualdad anterior es equivalente a esta desigualdad es equivalente a
Júnteme los dos diferenciales en el mismo punto. ¿Qué pasa con la resta de diferenciales? ¿Qué pueden decir del resto de diferenciales? Este es... Claro, porque, o sea, ojo, el diferencial no estoy cambiando la f, ojo, la f es la misma. Entonces, el diferencial de f es la misma cosa, en el punto w es la misma cosa, pero esa cosa que estoy marcando es una función lineal continua. Entonces, dicha función lineal continua evaluada en un punto menos la función lineal continua evaluada en otro punto, eso es lo mismo que la función lineal continua evaluada en la resta de los puntos. Entonces me queda el diferencial de f una sola vez en la resta de los puntos. Ya, y calcúlense la resta de los puntos. ¿Qué le pasa al w? Se cancela. Se cancela. ¿Qué pasa con el bn? Bueno, queda bn menos an. Ya, ahí tengo eso. Eso, más. ¿Y qué pasa con los ochicas? Los ochicas. ¿Qué significa un ochica? Un ochica es algo que tiende a cero cuando eso tiende a cero. Pero pregunta, ¿cómo es bn menos w comparado con bn menos an? ¿Se acuerdan que en el intervalo AN-BN estaba toda la sucesión? Cuando ustedes tomaban el intervalo AN-BN, voy a poner por aquí, el intervalo AN-BN, la sucesión estaba de ahí para allá. La sucesión estaba de ahí para acá. Si la sucesión va de AN hacia adentro, si la sucesión va de BN hacia adentro, ¿dónde está el W? El W estará por aquí en alguna parte. Y si está por alguna parte, ¿cómo es BN menos W comparado con BN menos AN? Menor igual. ¿Cuál otro también es menor igual? ¿Cómo es la norma de W menos AN comparada con BN menos AN? Bueno, también es menor igual. Y si estas funciones son o chica de eso, significa que cuando ustedes lo dividen por eso, el resultado tiende a cero. ¿Qué pasa si esas funciones, en lugar de dividirlas por eso, lo dividen por esto que es más grande? Si tienen una función cualquiera, una f, que al dividirla por la norma de bn menos w tiende a cero. Ese mirado. ¿Qué pasa si en lugar de dividirlo por eso, lo divido por la norma de bn menos an? ¿Lo estoy dividiendo por algo más grande o por algo más chico? Este es algo más grande que eso. ¿Y la fracción es más grande o más chica? De hecho, es mejor tomarle norma para compararlo en R, ¿cierto? Tómenle norma al numerador, norma al denominador, para que sean números reales. Si el denominador es más grande, significa que esa fracción es más chica que esta otra. Y si esa fracción es más chica y esta tendía a cero, ¿a cuánto tiende la otra? Tiende a cero. Entonces, la función que era o chica de esa cosa es también o chica de esta otra. Porque ¿qué significa ser o chica de la otra? Significa que me dividen por algo y tiendo a cero. Así que esta cosa que es o chica de bn menos wn, ustedes pueden decir, esto es un o chica de bn menos an. Eso es un implica, ahí podrían decir, ya no es sí, solo sí, implica que este es o chica de bn menos an. Y este o chica de an menos w, mismo razonamiento, es un o chica de bn menos an. Entonces, si ese es o chica de bn menos an y este es o chica de an menos bn, ¿qué pasa cuando resto los o chica? Bueno, cuidado, no les vaya a dar ganas de poner que la resta vale cero, ¿cierto? Dice, resto o chica menos o chica, chuc, se van los o chica. No, o chica es una función que dividida por lo que corresponde tiende a cero. La otra es una función que dividida por lo que corresponde tiende a cero. Si ustedes toman la resta de las dos funciones, no es necesariamente cero, pero dividida por lo que corresponde sigue tendiendo a cero. Así que o chica menos o chica es igual a o chica de bn menos an. Entonces pongo un puro o chica, no tanta cosa. Esto de aquí es más grande que lo de arriba. O sea, si eso de arriba es cierto, esto de aquí también es cierto. Y eso menos L veces B menos A partido por 2 a la N, eso es mayor o igual que K partido por 2 a la N. Perfecto, y ahora creo que estamos medio listos porque podemos dividir, decir que divido por... primero, aquí vamos miren con las desigualdades. K partido por 2 a la N es menor o igual que esto, donde aquí hay una norma. Entonces, ¿qué voy a hacer con la norma de la suma? Separarla. Norma de la suma. ¿Cuál es la desigualdad de norma de la suma? ¿Es mayor o menor?
menor que la suma. Entonces avanzo hacia la A. Miren, vengo de los menores por la derecha, entonces voy a avanzar hacia allá. Eso es menor o igual que. Entonces voy a borrar por aquí. Y voy a escribir la suma de las normas. Entonces voy a poner más la norma de O chica de Bn menos An. Y acá me va a quedar la norma de todo eso. Y la norma de todo eso, no se olviden nunca que esta cosa de aquí es un operador lineal continuo. Entonces, la norma de un operador lineal continuo aplicado a un vector cualquiera, ya, Bn menos An. ¿Qué pueden decir de la norma de un operador lineal continuo aplicado a un vector? Eso también es menor o igual que La norma del operador. la norma del operador, ¿cierto? Multiplicado por la norma de... me equivoqué una N. Bn menos An. Entonces aquí a la derecha voy a poner la norma de la suma menor o igual que la suma de las normas. Y la norma del primero es menor o igual, en el mismo sentido, que la norma del operador diferencial aplicado en W, norma que se calcula en las lineales continuas de E a F, y eso va multiplicado por la norma de Bn menos An. Ya, creo que ahí terminamos. Bueno, terminamos, estamos a una línea de terminar. Porque ahora lo que hay que hacer es simplemente tomar toda esa ecuación y dividirla por... Está cantando, divídeme. Divídeme. Acuérdense que quería formar una contradicción. Divídeme. Divídeme por cuánto. Divídeme. ¿Qué pasa si dividimos por eso? Entonces, dividamos todo por la norma de Bn menos An. ¿Qué queda al lado izquierdo? Queda la norma del diferencial en el punto W. Ya, al dividir eso se va. Después aquí queda más O chica de Bn menos An, norma, dividido por la norma de Bn menos An. Y eso mayor o igual. No, cuidado, me faltaron cosas aquí. ¿Cómo no me dijeron nada? ¿Qué me faltó aquí? Me faltó todo este trozo, que es súper importante la demostración. Esto era menor o igual que hay que poner menos L, B menos A, partido por 2 a la N. Ya, entonces queda menos L a B menos A, norma de B menos A, dividido por 2 a la N por norma de Bn menos An. ¿Qué me dijeron? ¿Cuánto era la norma de Bn menos An? B menos A partido por 2 a la N. O sea, este cociente vale 1, ya, lo borro al tiro. 2 a la N por esto es la norma B menos A, así que esa cosa queda menos L mayor o igual que K partido por 2 a la N, norma de An menos Bn. Pero nuevamente, An menos Bn, que me dijeron que esa norma era B menos A partido por, 2 a la N, así que todo este denominador vale exactamente cuánto. Entonces queda la constante K partido por, ¿esto qué es? Esa cosa que queda, queda simplemente la norma de B menos A. Ya, así que a ti te puedo eliminar, en realidad lo importante es ese. Y ahí tengo una linda expresión en la cual la N, ¿dónde está la N? Mire, eso es una constante, la L es una constante, eso es una constante, solamente aquí. Entonces toman el límite. ¿Qué pasa si N tiene infinito? Tomando el límite. ¿A cuánto tiende Bn menos An? A 0. Pero aquí dice, O chica de eso partido por lo mismo. ¿A cuánto tiende este cociente? Ahí está la definición de los chicas, ¿cierto? Los chicas de eso partido por esa misma cantidad, es claro que lo que está dentro tiende a 0, pero el cociente todavía tiende a 0. Entonces al lado izquierdo queda el diferencial de la función f en el punto W, norma, en las lineales continuas de A F. Esta L la voy a pasar hacia el otro lado, mayor o igual que L, y al otro lado queda más K partido por la norma de B menos A. Y ahí sí que se terminó el problema, porque eso es una linda... ¿Por qué es una contradicción? Porque esa cantidad era menor o igual que L. Y hemos demostrado que existe un punto, existe un W, donde ese mismo diferencial tiene norma mayor o igual que L. Si fuera hasta ahí, no habría contradicción. Pero es mayor o igual que L, más esto que es un número positivo. Entonces, si eres mayor o igual que L más un positivo, significa que eres mayor estricto que L. Y eso es imposible. Ya, ahí se terminó la contradicción. Salió. Ya, sí, como día post-control creo que siempre las cosas son un poquito así. Cuéntenme.
Es que no entendí cuando cambié el L por la norma de B menos A partiendo N, es solamente L. Dime la línea. 1, 2, 3, 4, 5. De la 3 a Es. la 4. De la 3 a la 4. Cuando este quedó solo L. Sí, y el lado derecho también. No, Ya, no, ya. Volvamos ahí. Ahora, de la línea 3 a la línea 4 habíamos dividido por la norma de Bn menos An, ¿cierto? Sí, Ya, pero antes de dividir me voy a recordar cuánto valía esa norma. Esa norma valía B menos A partido por 2 a la n. Entonces, si quieres, mira, lo podría haber hecho mejor todavía. Para el próximo año lo hago mejor. Esto de aquí lo podría haber escrito así. Mira. Diferencial de f en W. En las líneas continuas. En lugar de poner Bn menos An, pongo norma de B menos A partido por 2 a la n. ¿Te acordamos de que esa cosa era así? no, eso era lo que... Eso era lo que faltaba, ¿cierto? Recuerden que por Bolzano estábamos dividiendo siempre en la mitad, así que la norma enésima es la norma inicial partido por 2 a la n. Ya, eso. Y después venía menos L por norma de B menos A partido por 2 a la n. Y al otro lado mayor o igual que K partido por 2 a la n. De hecho ahí queda como más limpio, porque en realidad uno dice multiplico por 2 a la n, divido por la norma de B menos A, y ahí queda diferencial de f en el punto W menos L, se fue el B menos A, mayor o igual que K partido por B menos A. Y después, acto seguido, el L lo paso del otro lado. Eso sí que me lo voy a saltar. Mayor o igual que L más eso. ¿Te parece? Sí, Sí, y ahí está la linda contradicción. Ya, entonces, ese es un súper teorema bien importante. Algunas observaciones de aplicación de este teorema. Algunas observaciones. O sea, siempre la variación de las funciones no es igual. No es como el teorema valor medio, no es tan bonito como en primer año, pero la variación de las funciones es acotada por la norma del diferencial. Entonces, observaciones. Por ejemplo, si ustedes supieran que si la norma del diferencial en x es menor o igual que una constante, siempre la norma en el mismo espacio. Ahora, no me pregunten por el momento cómo calcular la norma, porque bueno, en principio sabemos, pero es complicado ya. Ahí hay una cosa complicada. Pero si logran calcular ese diferencial, le logran calcular su norma, y su norma es menor o igual que L, y esto ocurre para todo x en una bola de centro A y radio R, entonces tienen esa desigualdad en toda una bola, ahí tienen una bola, donde ahí está el centro A y radio R, esta cosa es cierta en todas partes. Entonces se puede decir que si ustedes toman dos puntos cualquiera de la bola, toman un punto x1, toman un punto x2, dado que el diferencial era acotado por L en toda la bola, entonces preguntan ¿cómo es el diferencial en el intervalo que une x1 con x2? Si el diferencial era acotado en toda la bola por L, si era acotado en toda la bola por L, en el intervalo que va de x1 a x2, ¿cómo es? ¿Acotado por cuánto? También acotado por N, ¿cierto? La L era una cota en toda la bola, por lo tanto en el intervalo de x1 y x2 también es una cota. Entonces uno puede decir para todo, x1, x2 que están en la bola centrada en A radio R, se cumple que la norma de f de x1 menos f de x2 es menor o igual que L, teorema de los incrementos finitos, ¿cierto? Menor o igual que L veces x1 menos x2. Y eso ahora cuando saben que esto es cierto en toda la bola, lo anterior era válido solamente en el intervalo, ahora es válido en toda la bola. Pregunta, ¿cómo se llama eso? Lipschitziana de constante L en la bola. Entonces, si ustedes son capaces de acotar el diferencial en todo un conjunto grande, en ese conjunto grande pueden encontrar que es lipschitziana. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque si es cierto en todas partes, es cierto en el intervalo. Y en realidad eso no tiene por qué ser cierto solo en una bola. Puede ser cierto en cualquier conjunto. No, esta no. Cualquier conjunto. No en cualquier conjunto. Miren, les voy a poner uno que no.
en este no, miren, si el diferencial es acotado en ese conjunto raro, ¿pueden aplicar teorema de los incrementos finitos para todo x1, x2? Entonces ahí viene el problema, yo pongo x1 ahí, pongo x2 acá, y digo el diferencial es acotado en todas partes, pero cuando ustedes intentan unir el intervalo, formar el x1, x2, ¿qué pasa con el intervalo x1, x2? Pero está en ese conjunto raro. No está en el conjunto donde tengo mi cota, y si no está en el conjunto donde tengo mi cota, ya el teorema de los incrementos finitos ya no es tan cierto. Ahora, alguien astutamente podría poner un punto por aquí y decir, oye, el incremento aquí es menor o igual que algo, y el incremento ahí es menor o igual que algo, pero eso ya no es lipschitzianidad, porque les va a quedar menor o igual que la norma de x1 menos un punto, más la norma de ese punto menos ese otro, y eso no es la norma x1 menos x2. Entonces, es importante poder pasar de x1 a x2 siempre. Ahora, las bolas son conjuntos donde siempre puedo pasar de x1 a x2 sin salirme de la bola. Ahora, hay otros conjuntos en los cuales también siempre puedo pasar de x1 a x2 sin salirme del conjunto, y en general esos son justamente los conjuntos llamados... los conjuntos llamados donde toman cualquier punto y los unen y no se salen, toman un punto y ese punto los unen, no se salen, toman ese punto con ese punto, los unen, no se salen por ninguna parte. Esos son en general los conjuntos convexos. Si ustedes saben que en un conjunto convexo el diferencial es acotado por L, entonces en ese conjunto convexo la función pasa a ser lipschitziana. Hasta ahí puedo llegar con mis incrementos finitos. Ahora, si el conjunto es raro, no puedo demostrar que es lipschitziana. Pero sí se pueden demostrar otras cosas. Ahora, uno de los teoremas más importantes en primer año, cuando uno tenía teorema valor medio, era que... ¿para qué servía el teorema valor medio? Digamos una consecuencia en primer año del teorema del valor medio. Bueno, no me digan L'Hopital, porque ya eso son como consecuencias muy complicadas. Taylor, ya, ok, muy complicado. Pero una consecuencia directa del teorema valor medio era el... ¿Cuál es la consecuencia directa del teorema valor medio? Funciones agarre los máximos y mínimos tienen el derivado de cero. Eso era como directo, eso no necesitaba teorema valor medio. Porque uno calculaba la derivada por definición y le daba que en un máximo, por un lado la derivada tenía que ser mayor o igual que 0, por el otro lado menor o igual que 0, y decía, entonces tiene que ser igual a 0. Eso usaba solo la definición de derivada. En un máximo, si la función es derivable, en ese máximo la función tiene derivada igual a 0, eso era de hecho un resultado previo al teorema del valor medio. Y de hecho eso se usa para demostrar el teorema del valor medio. Porque con eso de los máximos se demostraba Rolle, y con el teorema de Rolle se demostraba el teorema de valor medio de Lagrange. No era consecuencia del teorema de valor medio, era justamente un dato para el teorema de valor medio. Pero sí habían consecuencias después, más tarde. ¿Qué consecuencia más interesante del teorema de valor medio había? Se parece a la de los máximos, pero es un poquito más sutil que la de los máximos. Es como lo implica al revés. ¿Cierto? El teorema de los máximos dice, si la función tiene un máximo en un punto, entonces en ese punto la derivada vale 0. Si la función es creciente, entonces la derivada es positiva. Si la función es decreciente, entonces la derivada es negativa. Ya, todos esos eran directamente la aplicación de la definición de la derivada. ¿Cuál es el implica al revés? Que se usaba con teorema de valor medio. Para demostrar que existe un punto. El teorema de valor medio era que existe un punto donde f de b menos f de a igual la derivada en el punto por b menos a. ¿Para qué se usaba eso? Algunas, ya sigan pensando, recuerden. Hace mucho tiempo. Si era positiva y negativa, pasaba por el 0. Que si era positiva y negativa pasaba por 0, será teorema de valor intermedio. O Bolzano. Que funcionen. No necesitaba que las funciones fuesen derivables, necesitaba que las funciones fuesen continuas. Miren que de hecho estamos haciendo un repaso de diferencial. Qué bueno, porque el próximo año hago diferencial, así que tengo que enfatizar esas cosas. ¿Cuál es la consecuencia del teorema de valor medio? A lo mejor ya se olvidaron. La consecuencia era el implica al revés. El implica directo es que si tiene un máximo, la derivada es 0. El implica directo es que si es creciente, la derivada es mayor o igual que 0. El implica directo es que si es decreciente, entonces la derivada menor o igual que 0. ¿Cuál es el que va en el sentido al revés? Es si la derivada es 0, si la derivada es positiva, si la derivada es negativa. Ya, pero eso requería un poquito más de datos. Si la derivada es 0 en un intervalo, ¿qué pasaba si la derivada era 0 en un intervalo?
La La función alcanza un máximo o un mínimo en ese intervalo. Si la derivada vale 0 en todo el intervalo, función es constante. Es la constante. función es constante. Lo de alcanzar máximo y mínimo me bastaba con que fuera continua. Pero si yo sé que tiene derivada igual 0, la función tiene que ser constante. Si la derivada es mayor o igual que 0, Es creciente. la función es creciente. Si la derivada es menor o igual que 0 en un intervalo, Decreciente. decreciente. Ahora, si no se trata de intervalo, la cosa falla. Por ejemplo, la función 1 partido por x. La función 1 partido por x. ¿Cuánto es la derivada de 1 partido por x? Uno partido por x cuadrado. Menos 1 partido por x cuadrado. ¿Qué signo tiene ese menos 1 partido por x cuadrado? Negativo. ¿Cómo es la función 1 partido por x? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Eso domina. Nada. Nada. Es creciente, es decreciente en algunos intervalos, pero no es decreciente en su dominio. ¿Cuál es el gráfico 1 partido por x? Ahí. Me van a decir decreciente o decreciente. Ok, en ese intervalo decreciente. Acá me van a decir o decreciente. En ese intervalo decreciente. Pero en su dominio, ¿por qué en su dominio no? Porque toman ese punto x1 de su dominio, toman ese punto x2 en su dominio. ¿Y qué pasa con f de x1? ¿Qué pasa con f de x2? ¿Quién le gana a quién? X2 le gana el 1. ¿Y eso es decreciente? Va a ser creciente. No, eso no es decreciente. Para que sea decreciente tiene que cumplirse que para todo x1 y x2 en el dominio, con el dato x1 menor que x2, f de x1 tiene que ser mayor o igual que f de x2. Lo cual por allá ocurre, lo cual por acá ocurre, pero en general no. El resultado de la derivada negativa implica decreciente era cierto en intervalos. No se olviden de eso, porque yo aquí les voy a poner una cosa que es más complicada que los intervalos. Entonces, me van a decir, oye, ¿por qué tan complicado? Bueno, porque estoy tratando de hacer la cosa de los intervalos. Y si alguien no se acuerda de que eran intervalos, me va a decir, oye, está haciendo puras tonteras. De hecho, en la encuesta me decían, el profe hace puras tonteras. Claro, porque no se entiende a veces, si no sabía esta cosa de los intervalos, no entienden qué es lo que quiero generalizar al caso de varias variables. Yo lo que no quiero hacer el dominio en varias variables. No, porque eso es falso. No es cierto que si la derivada es negativa, la función es decreciente en el dominio. Eso es totalmente falso. Eso es verdadero solamente en el primer año, solamente válido en los intervalos, en R en los intervalos. Y en Rn, ¿cuál es lo que reemplaza los intervalos? Bueno, en Rn lo que reemplaza los intervalos son los conjuntos conexos. Los conexos. ¿Habían escuchado hablar de los conexos? Los conexos. Entonces voy a poner aquí una definición para poder ver la aplicación. Definición de conjunto. ¿Qué les dije? No lo escuchaban. Dicen, no, hay problema de audio, no puede ser así. Se lavan los oídos. Dicen, debo estar escuchando mal. Escuché mal. Me se lo escribo. Los conjuntos conexo. ¿Escucharon eso? ¿O pensaron haber escuchado otra cosa? ¿Qué pensaban haber escuchado? Convexo, ¿cierto? Como que uno dice, oye, no escuché me parece que es que le dijo muy despacito. Convexo, no. Estos son, no tienen. Los convexos tienen aquí una B corta, ¿cierto? No hay error de escritura. Estos son los conexos. Ahora, lo que ocurre es que los convexos son conexos. Pero los conexos en general no son convexos. Los convexos, bueno, ustedes saben, las pelotitas son convexas, ya, ese es un conjunto convexo. ¿Qué pasa con la unión de dos pelotitas? Si toman una pelotita, ¿convexa o no convexa? Sí, convexa. Y si le hacen dos pelotitas, ¿la unión de esos dos conjuntos es convexa? No, justamente ahí está el caso de la función 1 partido por x, que ustedes unen el intervalo menos infinito 0, el intervalo 0 infinito, y el resultado no es convexo. En realidad, conexo tampoco, porque conexo es una especie de generalización. Ahora, ese es convexo y también conexo. Este no es convexo, ni tampoco conexo. Entonces decir como lo mismo. No, pero les voy a dejar aquí uno que sí es conexo y no es convexo.
O van a decir, ahí va convexo, ¿lo están viendo? ¿Están viendo el pico de la figura? ¿Hacia dónde va el dibujo? ¿Hacia los convexos de nuevo? Entonces no, lo que voy a hacer es un conjunto que no sea convexo, pero que sí sea conexo. Ese conjunto es conexo, pero no es convexo. Ese es. Entonces, si tienen la duda entre convexo y conexo, lo voy a poner así, esas dos alternativas, este cumple, le voy a poner un ticket, es convexo y es conexo. Este de aquí no es ni convexo ni conexo. Este de acá, ese de ahí, no es convexo, pero sí es conexo. Ahora, no tienen por qué saber por qué sí, porque van a decir cuál es la definición. Ya, entonces la idea es tratar de definir eso. Ahora, este de acá abajo, miren, este que es así, ya, ese hasta ahí va conexo, pero a veces, de hecho, estos son como chorros de agua, y a veces se separa por aquí un poquito y aparece otro trocito por ahí. Ese conjunto completito, eso, unión, este otro, ese obviamente no es convexo y ese tampoco es conexo. ¿Qué significa ser conexo? Bueno, hay una idea gráfica. Bueno, ¿qué significa ser convexo gráficamente? ¿Qué significa ser convexo? Damos 2 puntos, el intervalo está en la recta que... La recta que los une está en el conjunto, ¿cierto? Conexo, estas de aquí de hecho son clases particulares de conexos. Tomo ese punto y la recta no está, por eso es que no es convexo, pero lo que sí está es La trayectoria. una trayectoria. Ahora, cuando uno habla de trayectoria, en realidad ahí está transformando el concepto de conexo, está pensando en una cosa un poquito más elemental que conexo. O sea, por un lado están los convexos, que en principio todos los entienden. Por otro lado están los conexos, que ya son medios incomprensibles, ¿de acuerdo? Pero en el camino entre los convexos y los conexos están estos donde uno entiende más o menos la conexidad, que son estos llamados los conexos por caminos. Que uno toma un punto, toma otro, no se pueden unir por trazos, pero sí se pueden unir por un camino formado, si quieren, por una poligonal o cosas de ese estilo. Ahora, este de aquí, ¿por qué no es ni siquiera conexo? Porque no hay camino, no hay forma de unir uno con el otro. Ahora, lo de los caminos es un poco intuitivo. Uno podría definir conjuntos conexos con los caminos. De hecho, eso se llaman conexos por caminos. Pero demostrar teoremas con los conexos por caminos es más complicado. Los teoremas se demuestran más con los conexos. Entonces, es mejor definir los conexos. Los conexos son, el primero es conexo, ese de ahí es conexo, ese no, pero la razón es más bien la siguiente. Entonces voy a decir, subconjunto de se llama, o tiene la propiedad de ser conexo. Si, ahora, la definición es un poquito negativa. Si no existen dos abiertos o uno y abierto o dos, típicamente con la letra O. Ahora, las letras O rápidamente se empiezan a parecer a las letras teta, pero la idea es Open 1 y Open 2, abierto 1, abierto 2. No existen dos abiertos que cumplan la siguiente gracia, tal que si ustedes toman el abierto 1, lo intersectan con el conjunto A, y esa intersección es no vacía. Toman el abierto 2, lo intersectan con A, y esa intersección es no vacío. Toman el abierto 1, unión el abierto 2, y eso contienen al conjunto. Dos abiertos, tal que uno pueda meter el conjunto dentro de la unión de los dos abiertos, tal que el abierto intersecte, el primer abierto intersecta al conjunto y el segundo abierto intersecta al conjunto. Y tal que una cuarta condición todavía, o sea, disculpen, pero la definición tiene todas estas propiedades. Entonces, no hay dos abiertos que contengan al conjunto, que intersecten ambos al conjunto, y tal que, si ustedes piensan en la intersección, el abierto 1 inter A, y eso lo intersectan con el abierto 2 inter A, o sea, los abiertos intersectados con A, esa cosa es vacío. Dos
abiertos que contengan al conjunto, tal que una parte esté por un lado, otra parte esté por el otro, ambas no vacías, y esto en buena cuenta es la intersección de esas dos partes, tal que la intersección sea vacía y la unión sea todo el conjunto. Ahora, no existen esos son conjuntos no, o sea, son conjuntos conexos cuando no existe eso. Cuando sí existen estos abiertos, ese conjunto no es conexo. Entonces, el dibujo típico aquí es saber demostrar por qué ese conjunto no es conexo. Ah, mira, les puedo hacer una demostración con el lapicito, porque puedo encontrar un abierto por aquí. Dos bolas centrales, los dos... No sé si bola, porque la geometría tal vez no me lo permite, ¿cierto? Por ejemplo, mira, lo voy a hacer más complicado para que las bolas no sean suficientemente buenas. Ah, mira, voy a dibujar este conjunto así. Y el otro conjunto lo voy a dibujar ahí, mira. De hecho, este es un típico conjunto que tiene, se llaman dos componentes conexas. Cada parte por separada es conexa, pero la unión de las dos no es conexa. ¿Por qué no es conexa? Ah, bueno, me quedó un poquito, voy a separar un poco el dibujo, pero lo podría hacer si lo miraran con microscopio aquí en la pizarra, pero como estamos a distancia lo voy a hacer más separado. ¿Pero entienden la idea? Que el otro conjunto como que se meta hacia adentro. Ya, ahí. Entonces, ¿cuál es la idea? Que puedo encontrar un abierto, o uno, que incluya una parte. Entonces aquí, meto un abierto por aquí. El conjunto, ahí tienen un abierto. Tal que ese abierto intersecta el conjunto. ¿Se fijan que la primera intersección no vacía? Otro abierto que intersecta el conjunto. Entonces, el otro abierto que se haga parte de la otra zona. Hasta ahí, todo un abierto. Podría ser una bola, pero a lo mejor tengo que darle una vueltecita por aquí. ¿Lo ven? Un abierto o uno, un abierto o dos. Tal que los abiertos no están en el conjunto, pero el primer abierto intersecta el conjunto. El segundo abierto intersecta el conjunto. Si ustedes se preguntan qué pasa con la unión de los abiertos, ¿lo ven? La unión de los abiertos contiene el conjunto completo. Y si se preguntan qué pasa con las intersecciones, bueno, hay que intersectar los abiertos con el conjunto, porque estos abiertos, de hecho, este abierto de arriba podría llegar hasta por acá, y este otro abierto de acá abajo podría llegar hasta por ahí. O sea, podrían haber intersección de los abiertos, pero esa cuestión no le importa a nadie. Lo importante es que esos dos abiertos no se intersectan, no tengan nada común con A. Y con A, o sea, el primer abierto corta el conjunto por aquí, el segundo abierto corta el conjunto por allá. No hay nadie que esté en el abierto 1, en el abierto 2 y en el conjunto simultáneamente. Ahí se obtienen los famosos conjuntos no conexos. Cuando encuentran esos dos conjuntos θ1 y θ2, el conjunto es no conexo. Y en buenas cuentas lo que uno hace es separa el conjunto en dos partes. En dos partes. Por ejemplo, ¿cuál es el dominio de la función 1 partido por x? La función 1 partido por x, ¿cuál era su dominio? ¿Cuál era su dominio? Los reales invertibles. ¿Cómo intervalo? ¿Menos infinito hasta dónde? Hacer. Abierto. Unión. 0 más infinito. Pregunta, ¿es conexo o no es conexo? Aquí la gran pregunta ¿es o no es conexo? Ahora, es más fácil responder a la pregunta no es, porque no es significa, son capaces de encontrar dos abiertos, tal que un abierto se haga cargo de una parte del conjunto y el otro abierto se haga cargo de la otra parte del conjunto, que entre ellos no se toquen y que se hagan cargo de todo el conjunto. Esos. Yo me hago cargo de una parte, yo me hago cargo de otra. Entre los dos recurrimos a todo el conjunto, pero no nos tocamos con el conjunto. ¿Hay dos abiertos? Son dos abiertos por separado, son los dos. Justamente ese mismo lo llaman abierto O1, ese de ahí lo llaman abierto O2, el abierto O1 intersecta el conjunto, el abierto O2 intersecta el conjunto, la unión de los abiertos contiene el conjunto, de hecho es igual, y la intersección es vacío. Entonces, efectivamente, lo que han logrado, en buenas cuentas, cuando el abierto O1 y el abierto O2 existen, lo que uno hace es, dice, ha logrado dividir mi conjunto original en dos partes. Y cuando ustedes logran dividir el conjunto original en dos partes, el teorema que sigue no es cierto. El teorema que sigue es cierto solo cuando el conjunto es conexo. Cuando esta división, ¿qué dice ahí? Cuando esa división, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Cuando esa división
No se puede. No existe, ¿cierto? No es posible separar al conjunto, no es posible separarlo en dos partes, como que todos están pegoteados contra todos. Entonces ahí uno dice, si no es posible separarlos, entonces ahí mi teorema es cierto. Ya, algunos ejemplos de conjuntos conexos. No quiero pasarme toda la vida con conexidad porque quiero demostrar el teorema que sigue. Pero, de hecho, pienso que ahora tengo que dar varias tareas para el control 2, ¿cierto? Entonces, obviamente que en una tarea les voy a poner como todas las propiedades de los conjuntos conexos. Eso va a ser como la tarea 2. Pero les quiero dar primero una tarea 1, porque quiero que ahora que pasaron el control 1, empiecen a repasar cálculo diferencial, que aprendan a calcular diferenciales de cosas, que calculen derivadas de unas funciones. Les voy a dar funciones feas, calcular sus diferenciales. Así como en primer año que decían calcule derivadas, aquí calcule diferenciales, calcule diferenciales, calcule diferenciales. Eso va a ser algo así como la tarea 1 para el control 2. Y después a lo mejor en la tarea 2 del control 2 les voy a decir que demuestren las propiedades de los conexos. ¿Les parece? Ahora, por el momento les voy a dar algunos ejemplos. Ejemplo de conjuntos conexos. Primer conjunto conexo, los intervalos en R. Los intervalos en R. Esos son conjuntos, de hecho, los intervalos en R son conjuntos convexos. Y como son conjuntos convexos, son también conexos. Es un poco, con esta definición, un poquito enredoso demostrar que son conexos, pero después uno se lo aprende y dice, claro, los intervalos no se pueden separar en dos partes. Les puedo decir que también los conjuntos convexos, los conjuntos convexos en E, todos son conexos. Son conexos. Conexos. Ya. Les puedo decir que cuando une o intersecta conjuntos conexos, la intersección, la unión, si ese conjunto es conexo y este otro conjunto es conexo, ¿qué pasa con la unión? No necesariamente eso. Claro, es lo que acabo de dibujar, nada que ver, justamente se pueden separar sin ningún problema, tú una parte, tú otra parte. Esto muchas veces yo le llamo parte 1, parte 2, las dos partes son el conjunto. Entonces la unión no, pero si tienen un punto común, si dos conjuntos son conexos y tienen un punto en común... La intersección es conexa. La intersección, la unión, estoy pensando en la unión. La intersección es más rara todavía, porque miren, tienen un punto común. ¿Es la intersección conexa? Ahí me están diciendo, ¡uy, súper conexa! Sí, pero cuidado, aumenten su imaginación. Miren la intersección, ¿qué le pasa a esa intersección? No es conexa. Sí, como que a veces uno se tiende a enchampar, ¿cierto? O sea, uno dice, se le ocurre el teorema y después se da cuenta, bueno, por un lado lo tratan de demostrar, no se puede, y por otro lado empiezan a formar el dibujito y se dicen, no, la intersección en realidad tiene tres partes, en realidad se puede separar no solamente en dos, se puede separar en tres, puedo encontrar hasta tres abiertos, tal que uno saca parte de cada una de ellas. Bueno, me basta con dos, si hay tres, hace la unión de dos de ellos y tienen dos. Ya, entonces, pero la unión, entonces voy a poner aquí, si tiene una colección de conjuntos conexos, donde alfa, no sé, es cualquier colección de conjuntos conexos, pero que tienen un punto en común, tal que existe un punto P que pertenece a la intersección de toda la colección. Entonces, puros conjuntos conexos y hay un punto en común, entonces no es tan difícil demostrar, esta es propio de una tarea, demostrar que la unión es conexa. La unión es un conjunto conexo. Sí, cuénteme. Esta idea no se podría aplicar si es que a pares de intersecciones no así. O sea, que tomamos toda la colección y tomamos dos conjuntos cualesquiera y sabemos que existe un punto. Tal vez no están todos conectados. Sí, se puede generalizar, claro, cuando van siendo conectados uno con... claro, pero en ese caso no sé si puedes hacer una colección arbitraria. A lo mejor ahí lo que puedes hacer es una sucesión. Porque el razonamiento empieza a pensar en tomo el primero con el segundo, tomo el segundo con el tercero, tomo el tercero con el cuarto. Y cuando uno hace eso puede llegar solo a uniones finitas o numerables. ¿Me sigue la idea? ¿Ya? Ahora, si tienen un punto común, la unión es conexa, eso lo podría demostrar, y después aplicar eso para lo que dices tú, porque digo, tomo el primero y el segundo, como ellos tienen un punto común, su unión es conexa. Tomo esa unión que ya es conexa, le agrego el tercer conjunto que tiene un punto común, la unión es conexa y podría llegar a mi sucesión, pero no podría dar el salto a familias arbitrarias.
Eso sería un poquito más delicado. Un resultado topológico interesante. Si C conexo, si C es un conexo, ese es un resultado bien importante. Y tienen una función que va continua, que va, bueno, el conexo C es subconjunto de E, ¿cierto? Y la función f continua va de C subconjunto de E a valores en f. Una función de esas típicas que van de E en f. Y toman una parte conexa y su función continua, si C es conexo, la imagen de un conexo es conexa. La imagen de C es conexa. Entonces, si uno junta eso con eso, salen los conexos por camino. Porque, ¿qué es un camino? Es una función que tiene por dominio el intervalo cerrado a, b a valores en e. Eso es un camino, una curva, que parte en R de A y termina en R de B. Si ustedes son capaces de encontrar un camino que une el punto A con el punto B, ese camino, como por ser imagen del intervalo a, b vía una función continua, ese camino es conexo. Y si después tienen un conjunto donde existen infinitos caminos, que los unen todos, entonces en esos infinitos caminos dicen, bueno, cada camino es conexo y la unión infinita de conexos con un punto en común es conexa. Así que de ahí sale que todos esos conjuntos conexos por caminos, son conexos. Es como la versión simple, son conexos. Ahora, alguien puede preguntar, ¿y un ejemplo de conjunto conexo que no sea conexo por camino? Donde no se pueden hacer esas cosas. Voy a poner aquí un conexo extraño. Conexo clásico. Pero clásico en el sentido de lo extraño. Un conexo que es conexo, pero que no es... ¿Me sigue la idea? ¿Convexo? Bueno, que no es convexo. No convexo tengo varios. Además, no convexos, ese es conexo, no convexo. Pero esos conexos que dibujo son todos conexos. Son todos conexos. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Como que lo que uno dibuja casi siempre no solo es conexo, sino que es más que conexo, es conexo por... Es conexo por caminos, ¿cierto? Conexo por caminos como más geométrico. Uno dice, toma una función que parte aquí y llega allá. De aquí, de hecho, en física, supongo, cuando calculan trabajos, demuestran que... han calculado trabajo en... No, parece que eso lo hacen en electromagnetismo. Ahí hacen más cosas de trabajo donde demuestran que si el... que no sé, ya, no sé, hemos olvidado la física. No les voy a decir cosas porque si no después me reto. Ya, entonces, un conexo clásico que no es... Un conexo clásico que no es... Conexo por camino. Eso hay que pensarlo. O sea, pero la gente lo ha pensado y encontraron un ejemplo simpático. Se lo voy a dejar aquí. En R2, no hay para qué ir a buscar tan lejos. En R2, un conjunto que es conexo, pero no conexo por caminos. Miren, ven por aquí el 1, entonces tracen en el 1 el tracito vertical que llega de 0 a 1. Ya, ese es un conexito sencillo, ¿cierto? Después, a ese 1 agréguenle el tracito que está aquí en el origen, en el eje de las X, agréguenle ese tracito, pero háganlo abierto en el origen. Ya, ese conjunto sigue siendo conexo por camino y por lo tanto conexo. Ya, entonces después ¿qué hacen? Eso era el 1, se van al punto 1 medio y levantan la vertical de nuevo. Ya, ese conjunto es conexo por camino. Después se van al 1/3. No, me voy a ir al 1/4. En realidad cualquier sucesión me funciona. Al 1/4 y subo. Después me voy a ir al 1/8. Levanto la... Después me voy a ir al 1/16, levanto. Me voy al 1/32, levanto. Después sigo levantando y en realidad me voy a todos los naturales, o sea, a todos los números de la forma 1 partido por 2 a la n, y levanto y genero una especie de peineta que va siendo cada vez más fina hacia la derecha. Ya, hasta ahí, conexo por caminos creo que me funciona siempre, porque ustedes pueden irse muy a la izquierda y siempre desde un punto cualquiera se devuelven al eje de las X, se mueven a la derecha, vuelven a subir y cualquier par de puntos pueden ser conectados por un camino. Y esa cosa es conexa por caminos. Ahora, ¿cuándo empieza a ser simpático? Cuando ustedes a ese conjunto, ¿se lo imaginan? Le voy a poner aquí, no le quiero poner muchas rayas porque se me va a enredar el dibujo,
Porque a ese conjunto le voy a agregar un punto extra que hace todo el problema. Y el punto extra que le voy a agregar está sobre el eje de las Y, es el punto 0,1. ¿Se imaginan aquí todas las raíces verticales? Todas las raíces verticales. Eso genera un conjunto conexo por caminos. Pero cuando le agrego el punto 0,1, esa cosa ya no es conexa por caminos. Pero ese conjunto sí es conexo. Porque si ustedes intentan separar, la idea sería separar esta zona de ese punto, pero resulta que estas líneas verticales están infinitamente cerca de ese punto. Entonces cualquiera que sea el abierto que ustedes pasen rodeando al punto, cualquier abierto que pasen rodeando al punto, ese abierto va a tocar en alguna parte a una de estas barritas. O sea, trazan un abierto por ahí y ese abierto intersecta alguna barrita. Y una vez que intersectan esa barrita, ya no es cierto, como la conexo, no pueden formar el otro y se puede demostrar que ese es un conjunto conexo raro. Conexo raro, que no es conexo por... por caminos. La idea más intuitiva son los abiertos por caminos. La idea más general es el conexo a secas. Ahora, para demostrar los teoremas, bueno, de hecho hay un teorema que demostrar. No les puedo demostrar que si la derivada positiva de la función crece, porque no estamos trabajando en R, no tiene sentido el crecimiento en función en varias variables. Pero sí les puedo probar que si el diferencial vale 0, Es constante. la función es constante. Pero eso no es cierto en conjuntos separados como intervalos por aquí y por allá. Ese resultado es cierto siempre y cuando el conjunto en el cual estén trabajando, el conjunto en el cual el diferencial valga 0, sea un conjunto conexo. Para eso la tontera del conexo. Sí, cuénteme. Una pregunta, ¿hay más conexos por caminos o conexos no por caminos? O sea, conexo por caminos, cada vez que tú encuentres conjuntos donde puedas hacer estas funcioncitas, esos son conexos por caminos. Después existe esta definición de conexos más topológica con abiertos. La gran pregunta que uno se haría es si esa definición de conexos general y conexos por caminos son la misma cosa. La demostración no es fácil de hacer hasta que uno llega a este ejemplo. Y este ejemplo destruye esa idea que uno podría tener en la cabeza de decir que conexo y conexo por caminos son la misma cosa. O sea, es como los racionales y los irracionales. Uno encuentra un número que no es racional y dice, oh, existen muchos irracionales. Aquí también uno encuentra un conexo que no es conexo por caminos y dice, oh, podrían haber muchísimos conexos que no son conexos por camino. Ahora, cuando tú me dices, como me decías, conexo no por caminos, ¿así? Eso me dices. Pero me refiero a que uno puede encontrar una función inyectiva que vaya de uno a otro para tratar de demostrar como que la cardinalidad, como los racionales y los irracionales, que los irracionales son muchos más. Ya, no lo sé, porque aquí las cardinalidades me pierdo, porque estos conjuntos conexos por caminos no son numerables, así que estoy realmente hablando de infinitos. La cardinalidad como que no me resuelve los problemas topológicos a estas alturas. Así como ayer algunos me preguntaron, no, ¿era ayer o el otro día cuando estudiábamos que algunos me decían, ese conjunto, no, eran los otros estudiantes, los del primer año, me decían, ese conjunto no es acotado porque no es finito. O me decían, es infinito, por lo tanto no acotado. Ya a esas alturas, la cardinalidad y las propiedades topológicas, como el axioma supremo, no son lo mismo. Porque los intervalos, basta con tomar el intervalo 0,1, ese intervalo 0,1 súper acotado, súper conexo, todas las propiedades, pero es infinito, no numerable. Es un conjunto de 6 cardinalidades continuas. ¿Te fijas? Entonces la cardinalidad no me da mucha información. Lo que sí puedo decir simplemente es que existen esos conexos que no son conexos por camino. Ya, les voy a escribir el teorema y se los alcanzo a demostrar, parece que ya no, porque no es tan evidente. Entonces digo, tengo una función f definida de A subconjunto de E a valores en f, tal que diferenciable en el abierto conexo C, hay un abierto conexo C que obviamente es subconjunto de A, ¿cierto?
Entonces, tengo una función con un dominio y en una parte de su dominio la función es diferenciable, esa parte es conexa, tal que el diferencial en cada punto de C vale 0 para todo x en C. Diferencial igual 0. ¿Qué 0 es ese? ¿Dónde vive ese 0? Solo para por molestar, ¿dónde vive ese 0? ¿Qué 0 es? ¿El 0 en E? ¿El 0 en F? ¿El 0 en R? ¿El 0 en Rn? ¿Qué 0? ¿En dónde vive ese 0? En las lineales de... En las lineales continuas de E en F. Recuerden que esta cuestión de aquí es un funcional lineal continuo. Cuando digo que eso vale 0, significa que el funcional lineal continuo vale 0. O sea, si ustedes calculan eso evaluado en h para todo h, eso vale 0 para todo h. Este es el seno en F. Este de aquí no es el 0 en F. Ya, función lineal continua. Ya, si el diferencial vale 0 en C, entonces la función es constante en C. Entonces F es constante en C. Les voy a escribir una línea de la demostración, pero la idea es la siguiente. Entonces me dicen, tomen un punto de C, x sub 0 cualquiera en C. ¿Qué significa demostrar que una función es constante? que es igual en todo. Que en todas partes vale f de x0. Entonces el truco es formar dos conjuntos. El conjunto, parte 1, el conjunto de todos los x en C, donde f de x es igual a f de x0. O sea, donde la función vale lo que tiene que valer. Ya. Y después la otra parte, parte 2, es el conjunto de todos los x en C, donde la función sea una donde es igual y otra donde son ¿Distinto? distintos de f de x0, ¿cierto? Distintos de f de x0. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Que el segundo es vacío. Que en realidad solamente el primero cuenta porque la función en todas partes vale lo mismo que f de x0. Entonces, ya, ahí termino, pero les quiero que lo piensen de aquí a la próxima clase. Ya, que de hecho dijimos mañana a las 4. ¿Me escucharon eso al principio de la clase? Mañana a las 4. Lo voy a publicar en un curso. Quiero que me digan si tienen muchas dificultades. Pero lo que es evidente es que este conjunto de trabajo es abierto. La demostración termina cuando uno demuestra que el de arriba también es abierto. Lo que vamos a hacer en la próxima clase, vamos a demostrar que el de arriba es un conjunto abierto y por lo tanto hay dos abiertos disjuntos cuya unión es el conjunto C, donde cada una de las dos partes es distinta de vacío y eso es una contradicción. Entonces la única conclusión es que este conjunto tiene que ser vacío porque ese de arriba es abierto. Ojo con eso, lo demostramos en la próxima clase. Sería todo. Les voy a cortar las grabaciones, fuera con esa.